La revocación de mandato es una figura de participación ciudadana muy nueva en nuestra historia. Se introdujo a la Constitución hace apenas unos años, 2 años, en diciembre de 2019, en el artículo 35 constitucional, donde se establecen los derechos de los ciudadanos. Se fija que uno de estos derechos es participar en la revocación de mandato. Cuando hay revocación, cuando lo pide al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, cuando además esto ocurre en 17 entidades federativas, o sea, no basta reunir el 3% en el EDOMEX, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, que son las entidades más pobladas, sino en más de la mitad, en 17, y los resultados son vinculantes si vota al menos el 40% del listado nominal y si participa ese 40%. Y más de la mitad dice adelante con la revocación, cesará el encargo de quien ocupe la presidencia de la República. La ley de revocación de mandato dice que es un instrumento justamente para determinar la conclusión anticipada en el cargo de la persona titular de la presidencia a partir de la pérdida de confianza. Ahora bien, ¿cuál ha sido el trayecto legal después de que llegó a la Constitución esta novedosa figura que, como todos sabemos, impulsó el actual presidente de la República? Los transitorios de esta reforma constitucional le dieron al Congreso 180 días después de diciembre de 2019, el 20 de diciembre, para que hiciera la ley secundaria. También en los transitorios se establecía que este instrumento lo solicita la ciudadanía exclusivamente a partir de la pérdida de confianza, es decir, quien ya no confía en el presidente, quien quiere que se vaya es quien lo solicita. Y también posibilita que se aplique al actual presidente de la República. Yo soy de la opinión que el actual presidente fue electo por 6 años y no le debió haber aplicado, pero esa es mi opinión personal y lo que ya está en la Constitución es que sí le aplica a el actual titular del Ejecutivo. ¿Qué pasó después de esta reforma constitucional? Pues que en junio de 2020 se cumplieron los 180 días para que el Congreso emitiera la ley y no la emitió. El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apremió al Congreso para que cumpliera con su obligación y no lo hizo, y ya hasta 2021, cuando era inminente que se acercaban los plazos de los artículos transitorios para que hubiera la revocación, nosotros desde el INE dijimos, pues hay un vacío legislativo, hay que hacer unos lineamientos porque la figura ya está en la Constitución y el que el Congreso no haga la ley, pues no hace nugatoria la disposición constitucional. Por lo tanto, el INE emitió el 27 de agosto del año pasado unos lineamientos diciendo pues cómo íbamos a organizar esto si se nos solicitaba, e incluso diciendo cómo se nos tenía que solicitar, porque no estaba reglamentado. Hubo quien nos acusó de estar invadiendo las facultades del Congreso y finalmente, gracias a que nosotros en agosto sacamos los lineamientos, el Congreso se activó, como decimos coloquialmente, se puso las pilas y publicó el 14 de septiembre del año pasado finalmente la ley que tenía que haber aprobado. Es decir, se tardó, en junio de 2020, se tardó más de 600 días desde el 2019 en cumplir con su misión. Pero bueno, ya tenemos las reglas. Un tema polémico que acaba incluso de ser debatido esta semana en la Suprema Corte es acerca de la pregunta, porque en la ley secundaria se formuló una pregunta que dice, ¿estás de acuerdo en que, viene el nombre de quien ocupe la presidencia, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Se trató, digamos, de dos preguntas en una. ¿Quieres que se le revoque o quieres que siga? Por eso, distintos legisladores interpusieron una acción de inconstitucionalidad diciendo que lo que se aprobó en la legislación secundaria no le hacía honor a lo que dice la Constitución, que es expresamente revocación de mandato. Esta semana, como les decía, el 1 de febrero, esto fue votado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el proyecto que presentó el ministro
ministro ponente era diciendo que la pregunta resulta inconstitucional. Él proponía que a partir de confianza lo que sigue o sigue en su periodo se eliminara, que quedara una pregunta. Con el ministro ponente estuvieron otros 6 ministros, es decir, 7 votos declarando la inconstitucionalidad. Pero como nuestra Constitución tiene una fórmula que no existe en ningún otro tribunal constitucional del mundo, y es que para declarar contraria a la Constitución una norma tienen que votarlo una mayoría calificada. En otros lados pues basta con que la mayoría de los jueces constitucionales dicen esto no se apega y se acaba, pero en nuestro caso tiene que haber al menos 8 votos, así que los 7 votos no fueron suficientes y con 4 votos en contra se salvó, digamos, la constitucionalidad y por eso no cambió la. Entonces, ¿cuál va a ser la boleta que esté en la revocación? Pues esta que están ustedes viendo como muestra, que pregunta si estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia hasta que termine su periodo. Las opciones son que se le revoque por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la. Esto ya está cerrado, lo resolvió la Corte. Entonces, bueno, una certeza acerca de cómo va a ser el ejercicio.